Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy como siempre. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que estoy seguro va a generar mucho revuelo, muchísima ternura y sobre todo, una profunda reflexión. Hoy vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento innegable y por supuesto, su inconfundible atractivo, Kerem Bürsin. Sí, ese nombre que resuena con fuerza en el firmamento del entretenimiento, el protagonista de series tan exitosas como nuestro querido Serkan Bolat, en Senkal Kapm, está de nuevo en el centro de la atención. Y no es por un nuevo proyecto cinematográfico que nos tenga al borde del asiento, ni por un romance público que alimente las portadas de las revistas del corazón, sino por algo mucho más personal, más íntimo y, si cabe, infinitamente más profundo. Hoy nuestro Kerem ha decidido abrir su corazón de par en par, como solo él sabe hacerlo, y revelarnos nada más y nada menos que el amor de su vida. Y sí, sé que esto les pica la curiosidad tanto como a mí, así que les invito a que se queden hasta el final, porque vamos a desgranar cada uno de los detalles de esta emocionante y conmovedora revelación, explorando sus matices y lo que significa para todos nosotros. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia tan especial y que nos toca tan de cerca, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto sencillo, rápido y que para nosotros significa el mundo. Solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo, ese que reza suscribirse, y muy importante, activar la campanita que aparecerá justo al lado. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, cada uno preparado con la máxima dedicación y cariño para ustedes. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Nos motiva a seguir creando, a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes estas historias que nos apasionan. Ahora sí, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí, a desvelar el misterio que ha envuelto a uno de los actores más queridos del momento. Kerem Bürsin, que actor turco que ha logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global, es una figura que admiramos por muchas razones. Conocido por su profesionalidad impecable, su sencillez que desarma y una sonrisa que, seamos sinceros, derrite a cualquiera, Kerem nos ha regalado interpretaciones memorables que se quedan grabadas en nuestra memoria. A lo largo de su prolífica carrera, hemos sido testigos de su evolución como artista, de su entrega a cada personaje, y, como no, también de los rumores y las especulaciones que han rodeado, inevitablemente, su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, la revelación es diferente. Es clara, directa y, lo más importante, proviene de la fuente más fiable, el propio actor. El amor de su vida, según sus propias y sentidas palabras, no es una figura del espectáculo con la que hayamos estado acostumbrados a verle desfilando en alfombras rojas o posando en las portadas de revistas de moda. Y ahí radica precisamente la sorpresa, la originalidad y la inmensa belleza de todo esto. Kerem ha querido compartir con su público algo que para él es fundamental, la piedra angular de su felicidad, el verdadero motor de su existencia, su familia, y más específicamente un miembro muy especial de ese círculo íntimo. En una reciente entrevista que ha dado muchísimo de qué hablar, Kerem Bürsin se sinceró como pocas veces lo ha hecho. Habló con una emotividad palpable sobre los pilares de su vida, las personas que le inspiran, le dan fuerza y le anclan a la realidad en su día a día. Y cuando la pregunta fue directa, sin rodeos, sobre quién era el amor de su vida, su respuesta fue tan contundente como cargada de una emoción que traspasó la pantalla. Su sobrina, Maya. Si han escuchado bien, y si no, repítanlo. No hablamos de una pareja sentimental, de un amor romántico que acapare titulares, ni de una amiga íntima que comparta sus secretos más profundos. Hablamos de la pequeña Maya, la hija de su querida hermana Melis Bürsin. Esta revelación ha sido recibida con una oleada de comentarios positivos, de aplausos sinceros y de una admiración generalizada por la autenticidad, la humildad y la pureza que emana de Kerem. Lejos de los clichés hollywoodenses que a veces nos bombardean, él ha elegido poner el foco en el amor incondicional, puro y desinteresado que se profesa en el ámbito familiar, un tipo de amor que sin duda, todos podemos entender, valorar y sobre todo, celebrar. Kerem describió a Maya con una ternura que se sentía en cada palabra, calificándola como la luz de su vida. La personita Q. Le arranca las sonrisas más sinceras, esas que nacen del alma,
y que le recuerda constantemente lo importante que es detenerse a disfrutar de los pequeños momentos, de esos instantes efímeros que al final son los que construyen nuestra felicidad. Habló de cómo la simple presencia de su sobrina le llena de una alegría indescriptible, una energía vital que le impulsa y le ha enseñado, de una manera profunda y conmovedora, el verdadero significado del amor desinteresado. Explicó con una humildad admirable que verla crecer, que ser testigo de cómo descubre el mundo a través de sus ojos curiosos y maravillados, y poder ser parte activa de su infancia, es una experiencia que le enriquece enormemente como persona, como ser humano. No es solo un tío orgulloso que lo es, sino alguien que encuentra en Maya una fuente inagotable de inspiración, una motivación constante para ser mejor cada día. Imaginemos por un momento la escena. Kerem con esa mirada tan profunda y expresiva que le caracteriza, y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, hablando de su sobrina Maya. Es fácil imaginar que describió momentos entrañables, anécdotas divertidas y entrañables que seguramente se habrán compartido en innumerables reuniones familiares, en esos espacios de intimidad donde el amor fluye libremente. Él mismo confesó con un deje de picardía, que se considera un tío muy consentidor, y sinceramente, ¿quién no lo sería? Ver a esa pequeña personita que te adora, que te ve como un héroe, como un referente, debe ser una sensación absolutamente indescriptible. Y Kerem no se guardó nada al respecto, relatando cómo Maya le pide que juegue con ella, que le lea cuentos antes de dormir, o simplemente que esté a su lado compartiendo esos momentos de conexión pura. Es en esos instantes cotidianos, en la rutina familiar, en las pequeñas cosas, donde Kerem encuentra su verdadero refugio, su paz interior y su mayor fuente de felicidad. Esta revelación es sumamente interesante porque nos permite asomarnos a una faceta diferente de Kerem Bürsin, una que va mucho más allá de los personajes complejos y cautivadores que interpreta en la pantalla. Nos enseña con una claridad meridiana, que a pesar de ser una estrella mundialmente reconocida, con una legión de fans que lo admiran, sus prioridades están firmemente establecidas y sus afectos más profundos y verdaderos residen en su círculo más cercano, en su familia. Es un mensaje sumamente poderoso en un mundo que a menudo tiende a idolatrar la fama, el éxito material y la superficialidad por encima de todo. Kerem con esta declaración nos está diciendo algo muy valioso, que el verdadero tesoro, el amor más puro y duradero, se encuentra en los lazos que nos unen a nuestra familia, en esos vínculos que nos nutren y nos sostienen a lo largo de la vida. Además, esta honestidad y valentía de Kerem Bürsin al compartir quién es el amor de su vida, también nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios afectos. ¿Quiénes son las personas que ocupan ese lugar tan especial y sagrado en nuestro corazón? ¿A quiénes consideramos el verdadero motor de nuestra existencia, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles? Muchas veces en la vorágine del día a día, en el frenesí de nuestras ocupaciones, nos olvidamos de detenernos a valorar, a reconocer y, sobre todo, a expresar ese amor profundo que sentimos por nuestros familiares, por nuestros amigos más leales, por esas personas que nos acompañan incondicionalmente en las buenas y en las malas. La declaración de Kerem es un hermoso y necesario recordatorio de la importancia vital de cultivar esas relaciones, de nutrir esos vínculos y de nunca dar por sentado el amor que recibimos y que con la misma generosidad damos a los demás. También es digno de mención y de elogio cómo Kerem ha sabido proteger con esmero la privacidad de su familia. Si bien comparte abiertamente su amor y su adoración por Maya, no ha profundizado en detalles íntimos sobre su hermana, Melis, o el resto de su familia. Esto demuestra un respeto profundo por su intimidad, por su espacio personal, algo que se agradece enormemente en la era de la sobreexposición mediática en la que vivimos. Él elige compartir aquello con lo que se siente cómodo compartiendo, y en este caso, ha decidido compartir la inmensa alegría y el profundo amor que le genera su sobrina, sin invadir, de ninguna manera, el espacio personal o la privacidad de los demás miembros de su familia. Es un equilibrio admirable entre la figura pública y el hombre privado. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin revela que el amor de su vida es su sobrina Maya es mucho más que un simple titular jugoso para captar la atención. Es en realidad una poderosa declaración de principios, una muestra palpable de humildad y una celebración vibrante del amor familiar en su forma más pura y esencial. Nos enseña, de manera conmovedora, que la
felicidad no siempre reside en los grandes romances apasionados o en los logros profesionales deslumbrantes, sino que también se encuentra, y quizás de manera aún más profunda y duradera, en la sencillez de los afectos cotidianos, en esos pequeños gestos de amor que construyen el tejido de nuestras vidas. Es un mensaje que resuena con fuerza, que cala hondo y que estoy absolutamente seguro, ha tocado el corazón de muchísimos de ustedes, como lo ha hecho conmigo. Y así llegamos al final de este vídeo, un poco sorprendidos, sin duda alguna conmovidos, pero sobre todo, profundamente admirados por la sencillez, la autenticidad y la profundidad de Kerem Bürsin. Hemos explorado en detalle cómo el actor ha revelado que el amor de su vida es su sobrina Maya, una muestra clara y elocuente de la importancia fundamental que le otorga a los lazos familiares y a los afectos verdaderos, aquellos que nos nutren el alma. Hemos destacado la autenticidad de su declaración, la pureza de sus sentimientos y cómo esta revelación nos invita, a todos nosotros, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que amamos y que nos aman. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes. Su opinión es siempre nuestro bien más preciado, es el motor que nos impulsa a mejorar día a día. Por eso me encantaría saber qué piensan sobre esta conmovedora revelación de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es importante poner el foco en el amor familiar de esta manera tan sincera y pública? ¿O quizás les recuerda a alguien especial en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me gusta muchísimo leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si ha resonado con ustedes de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran y sincero me gusta. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos acérrimos de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de historias conmovedoras y con un mensaje positivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ningún otro contenido que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. No olviden activar esa campanita para recibir todas las notificaciones. Su apoyo incondicional es lo que nos permite seguir creando, seguir investigando y seguir trayéndoles lo último y más interesante del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, espero, más momentos de conexión. Hasta pronto, queridos amigos.